nombre es Ariana Angarita Payares, estudiante de tercer semestre de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. En este espacio, junto a mi compañero José Alejandro Navarro, queremos hablarles sobre un tema muy importante como lo es la epistemología del sur y todo lo que sucede alrededor de nuestra vida a causa del colonialismo. Para ello tendremos como referente al sociólogo Boaventura de Sousa Santos, quien escribió un libro llamado Epistemología del Sur. Sin embargo, para hablarles sobre este tema, no utilizaremos términos muy conceptuales, teóricos o difíciles de entender, sino que más bien nos dirigiremos a todas las personas con términos conocidos, esto con el fin de lograr un mejor entendimiento. Inicialmente quisiera que todos nos preguntáramos ¿qué es el colonialismo? ¿Y será que ese colonialismo aún existe en la actualidad? Y si es así, ¿de qué manera? ¿En qué espacio? Y es que es realmente interesante hablar sobre el colonialismo porque aunque hoy en día no exista como un sistema formal, sí se evidencia de manera indirecta en cada una de las personas o probablemente en todas las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? En épocas pasadas, el término colonialismo era entendido como un sistema político y social mediante el cual un Estado extranjero, porque consideraba que tenía el poder, dominaba a la colonia. Haciendo referencia a la actualidad, hay o habemos muchas personas colonizadas. ¿Y esto por qué? Porque una persona es colonizada hasta que demuestre lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Es demostrar que estoy siendo transformado socialmente y que rechazo totalmente la opresión, la dominación, el sufrimiento humano. ¿Esto por qué? Porque hoy en día el ser humano está inmerso en un pensamiento egoísta que menciona que hay una única idea válida, ya sea la de un gobernante, la de un político, la de un gerente, la de un jefe, y considera que lo demás no tiene ninguna validez. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas piensan que su conocimiento no es válido porque no han tenido autonomía para hacer valer su saber. Por ejemplo, si yo fuera una profesora y le preguntara a mis estudiantes qué es el colonialismo, por ejemplo, y los estudiantes me responden que no saben, yo simplemente por considerarme que tengo el poder, que tengo el conocimiento, que tengo la autonomía frente a ellos, simplemente los humillo, los esclavizo, los exploto y los privo de la libertad por unas horas. Esto es una muestra de colonialismo, porque al considerarme que yo tengo el poder frente a un grupo de personas, los estoy dominando, los estoy explotando, los estoy privando de la libertad, dándoles a entender que yo tengo más poder porque tengo un mejor conocimiento o porque sé más que ellos. Muchas veces pensamos que la tecnología es un medio que ha permitido que el ser humano se pierda en muchos aspectos, pero realmente no analizamos que el hombre también ha permitido la inmersión conmovedora en sus propias culturas e ideologías. ¿Por qué? Porque muchas personas dejan de ser ellas para actuar a través de lo que las otras personas les ordenen o les impongan. La falta de creatividad, de imaginación, lo impuesto, lo que es dominado, la escasa autonomía, es decir, la poca capacidad que tiene una persona de darse reglas a sí misma y el tiempo perdido en acciones que realmente no aportan nada, son muestras de colonización. ¿Por qué? Porque se está demostrando que no hay nada propio, que hay miedo, que hay ignorancia, que muchas veces hay violencia. De igual manera, en la medida que una persona quiera parecerse o imitar a otra, está siendo llevada por el sistema colonialista, porque está teniendo un ideal común, no está siendo capaz de actuar según lo que es ella, sino que se está dejando llevar por lo que es otra persona, no está marcando su diferencia
y no está creando su propio conocimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el colonialismo y todas sus representaciones con la epistemología del sur? Inicialmente, para entender la epistemología del sur, debemos reconocer que el término epistemología es una rama que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, porque piensa cómo se hace la ciencia, es decir, qué proceso, qué metodología o qué paso a paso se debe seguir para saber si un conocimiento es válido, confiable y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando cualquiera de nosotros decide llevar a cabo un proceso o un seguimiento para conocer si algo es cierto y válido. Por otro lado, al hablar de sur, acá no estamos haciendo referencia a un punto cardinal o a un punto que nos ayude a ubicarnos. En este caso, el sur es entendido como el sufrimiento humano, es decir, como la opresión, el sometimiento, la debilidad e incapacidad del hombre a causa del colonialismo y capitalismo. Esto ocurre porque son sistemas en los que las personas con poder, como lo mencionaba anteriormente, ya sea político o económico, tienen a su alrededor a otras personas probablemente con inestabilidad económica, con pobreza, con desigualdad y son capaces de dominarlas por esta situación. Simplemente por el hecho de que tienen en su ideología o imaginario explotar al ser humano que no tiene ningún poder. Por lo tanto, la epistemología del sur es una alternativa a la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez de ese conocimiento. Es decir, pretende que la sociedad apropie un conocimiento que le permita visualizar la realidad del mundo, pero a través de la libertad y la autonomía, y a partir de ello sea capaz de aislarse de toda opresión, victimización y explotación por parte de otros seres. En términos generales, la epistemología del sur nos resalta los otros puntos del privilegio, reconocimiento de la esfera. Es decir, nos transporta de ese sometimiento y victimización a un espacio donde prima el conocimiento y la superación del ser humano. Es por ello que todos nosotros tenemos como compromiso recuperar la idea de mundo que tiene otros conocimientos y que son también válidos y necesarios, que vale la pena que seamos creadores del conocimiento porque estos nos brinda muchas oportunidades en la realidad de la vida. Nos permite tener una perspectiva más amplia del mundo, nos permite a partir de ellos actuar y ser seres autónomos. Cuando tengamos la capacidad de practicar la justicia social, somos conscientes de los problemas sociales y la falta de oportunidades en la sociedad. Esto va ligado a nuestro poder transformador cognitivo en nuestra experiencia de educación que vamos desarrollando en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Si entendemos la justicia social y la apropiamos, podemos tener justicia cognitiva porque aprendemos a respetar, a cuidar y a validar el saber de otra persona. Por ejemplo, un médico con justicia social es capaz de entender y validar el saber de un agricultor, un zapatero, una ama de casa o cualquier otra persona que no tenga ningún grado de escolaridad. En otras palabras, no puede haber justicia social si una parte es superior y la otra tiene un grado inferior en la sociedad. Si hay estereotipos, es decir, opiniones exageradas creadas por el hombre. Por ejemplo, decir que todos los médicos tienen riqueza. En este caso, no hay justicia social. Por lo tanto, si no hay justicia social, tampoco va a haber justicia cognitiva.
Con lo mencionado podemos entender que la epistemología debe ser totalmente anticolonial y no se trata de luchar únicamente contra lo político o lo económico, se trata de luchar para que se respeten los derechos civiles de todas las personas, desde los seres con más riqueza o poder hasta las minorías, es decir, negros, indígenas, afrodescendientes y cualquier sector considerado inferior por la sociedad. Nosotros como seres humanos y como sociedad debemos estar dispuestos a conocer del otro, su pensamiento, su manera de actuar, sus saberes, su cultura. De nada sirve que yo considere que soy la única persona que sabe o que lo único que yo sé es lo que es realmente importante. Porque en nuestra sociedad hay mucha diversidad y esto es realmente una riqueza. De igual manera, nuestro ideal debe ser que debemos estar abiertos al conocimiento, pero si seguimos siendo partícipes de ese colonialismo, es imposible que nuestra realidad cambie, porque vamos a seguir estando agobiados por ese colonialismo, por ese sometimiento, y nos va a ser imposible cambiar y transformar nuestra realidad. Bueno, así es, Ariana. En este video también vamos a hablar de otro concepto que es el epistemicidio. Y cuando hablamos de este, hablamos de la exclusión, el asesinato de las costumbres, culturas, idiomas de alguna población, que fue lo que pasó exactamente en el colonialismo. Los españoles llegaron a América a robar todo lo que nuestra civilización indígena en un tiempo atrás había construido. Nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras religiones e incluso nuestra raza se fue con este colonialismo. Y aquí es donde entra en función el concepto de ecología de saberes, pues este lo que intenta es atacar el epistemicidio y tratar de construir una vez más lo que nos robaron, recuperar conocimientos e incluso construir nuevos. Y en esto va en camino a lo que llamamos la epistemología del sur, que es lo que intentamos como ampliarles más en este video, en el libro del autor que estamos viendo hoy. También hablamos de otro concepto que es el retorno del colonizador. Acá hablamos de volver a las formas de ordenamiento que se tenían antes, los maltratos y los abusos humanos. El autor nos hace referencia a esto como un tipo de fascismo social, por la gran desigualdad que se vive entre la guerra y los humanos, de ver quién tiene más poder, claramente. Aclaremos que el fascismo, para tenerlo más claro, que el fascismo fue un movimiento político donde se vivieron grandes guerras, una ideología donde se exalta a la nación, se vive y se muere por ella. Este movimiento es un constante racismo, y también podríamos decir que violencia por las razas humanas, las religiones y las creencias. Para dar un ejemplo más claro, voy a dar el ejemplo de lo que fue Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que vivió un tipo de una ideología y de un movimiento fascista, que fue un fascismo, lo podemos dar como ejemplo en los nazis, que buscaban a los judíos y los mataban, y solamente por ser judíos. ¿Qué pasaba acá? Los judíos se escondían en familias alemanas para que el ejército alemán no los encontrara, pues temían por sus vidas. Entonces fue un periodo como lleno de xenofobia, en contra de vulnerando a los derechos humanos. Y pues lastimosamente el fascismo se vive hoy en día, y ya les diré el por qué. Entonces nuestro autor, Boaventura Sousa Santos, nos da 3 tipos de fascismo con la llegada del colonizador, que era lo que hablábamos antes. El primero se divide en 2, que son zonas salvajes y zonas civilizadas. Las zonas salvajes son las que están llenas de guerra civil, y las zonas civilizadas son las que son atacadas por la zona salvaje, y estas, por defenderse, se privatizan para no ser atacadas. El segundo nos da un fascismo contractual. Este es una desigualdad entre los contratos laborales, pues los trabajadores se someten a riesgos y esclavitud
solo para tener un mínimo de bienes y servicios. Acá se privatizan los servicios públicos como la salud y las utilidades, lo que hace que se viva una desigualdad tremenda, pues lo que debería ser accesible como un derecho fundamental se ve amenazado con los grandes poderes que tiene la clase neoliberal. ¿Pero qué es la clase neoliberal? La que hace que el pueblo se vuelva una economía clásica, donde no hay derecho ni voto, que es lo que vivíamos en tiempos anteriores. Y el tercero nos da un fascismo territorial. Este es clásico, porque es las peleas de las tierras, que se vive todo el tiempo en la desigualdad. Los gobiernos, por ejemplo, podemos dar el ejemplo de Colombia, quieren privatizar las tierras solo por el hecho de tener dinero, pues como tienen poder, entonces quieren privatizar la tierra de los campesinos, ya que ellos no tienen pues su sustento, entonces por esto la quieren privatizar y agarrar esas tierras para tener más y más poder cada día. Bueno, en conclusión y reflexionando sobre esto, en Colombia se vive todo el tiempo estos tres tipos de fascismo, pues en las comunas de las ciudades, en los barrios, se viven las constantes zonas o territorios donde hay dueños de estos, pues son dueños de estos territorios y quien se crean unos límites, y quien cruce estos, pues la persona es asesinada lastimosamente. Los campesinos son desterrados de sus tierras por no producir el suficiente dinero. No es valorado su trabajo y lo que es el abastecimiento que da el campesino al país. Es lamentable que en Colombia se viva este fascismo todos los días por las desigualdades que hay, con los tipos de presidentes que llegan, pues a todos les importa más el dinero que las mismas personas, que el mismo pueblo. Entonces aquí es donde entra la corrupción, donde se vive la constante guerra, también entre los grupos armados ilegales y el Ejército Nacional. Es fácil dar un ejemplo y podemos darlo con el Catatumbo, que es una zona roja en Colombia, zona liderada por grupos armados, pues porque el gobierno de Colombia no tiene poder sobre estos. Aquí se vive un claro ejemplo de fascismo en asesinar a la gente, pues aquí se viven las limpiezas, los secuestros, el narcotráfico, los desplazamientos de familias por amenazas y el día a día que se vive por la vulneración de los derechos humanos. Para dar también otro ejemplo, el simple hecho del paro nacional de este año, donde la Policía Nacional asesinaba a protestantes solo por protestar sus derechos, por reclamar sus derechos, los asesinaban. Pero el gobierno y el Estado pues no le importa esto y no están atentos a esto. Y aquí llegamos a la pregunta y podemos hacer una reflexión sobre, ¿es el Estado fascista también por dejar abandonados a las zonas rojas del país, por dejar abandonados a su nación y a su pueblo colombiano? ¿Es el Estado fascista? Boaventura también nos habla de un pensamiento post-abismal, donde nosotros mismos como nación y como personas tenemos que luchar contra esto que vivimos para poder salir de esta opresión. Renunciar a teorías, a conocimientos y concentrarnos en una sola para salir adelante. Tener juntos también una epistemología general para avanzar. Es importante también tener en cuenta que la ignorancia que podemos tener, pues porque así como hay conocimiento nuevo, hay ignorancia, pero es buena esta, pues lo que estamos aprendiendo es más importante que lo que vamos olvidando. Pues si tenemos ignorancia, él lo dice ahí, que si tenemos ignorancia, quiere decir que vamos avanzando como a campos y a conocimientos que no hemos llegado. Entonces, pues es tener claro también que la ignorancia es buena en este sentido, porque no tenemos conocimiento de ellos. Y es de plena importancia esta. Entonces, si tenemos ignorancia, queda claro que por fin estamos saliendo de esta opresión. Bueno, y por último, para terminar, nuestro autor Boaventura nos da otro concepto que es la ecología de saberes, como lo hablaba al principio.
Aquí hablamos de que la igualdad se ha buscado en el mundo desde hace mucho. Y aquí podemos entrar con el concepto de la interculturalidad. Esta que se vive hoy en día es algo que se debe entender en cada ser humano para llevar a una justicia social, una equidad de igualdad. Esto va ligado a nuestro poder transformador cognitivo, o sea, en nuestra cabeza, de nuestra experiencia de educación que vamos desarrollando en nuestra vida. ¿Qué quiero decir aquí? Para entender y tener una justicia global, debemos ponernos en las posiciones de lo que viven las otras culturas, sentirlas y vivirlas para poder tener una justicia a favor de la interculturalidad. Con base a la educación, que es donde nos formamos, podríamos dar unas bases a fortalecer o hacer nacer esta capacidad de entendimiento. Entonces, por ejemplo, nuestra sociedad está dividida en clase baja, clase media y clase alta. Si la clase baja vive como vive la clase alta y la clase alta vive como la clase baja, vamos a tener una interculturalidad, pues vamos a desarrollar esa empatía y esa tolerancia que debemos entender para poder vivir esta, ¿sí? Entonces, si tenemos una interculturalidad de estas, pues tenemos una igualdad, y gracias a la igualdad tenemos una justicia global. Concluyendo así, si en el mundo podemos tener una ecología de saberes, que es lo que nos nombra Boaventura, podremos tener una vía de solución a todo esto que nos dejó el colonialismo, y así poder tener una epistemología del sur.